Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Angular 4 en donde vamos a ver componentes y rutas. Entonces vamos a ver, el objetivo de este tutorial es tener un listado de usuarios y cada vez que le demos clic a un usuario nos abra una nueva página en donde veamos el detalle del usuario. Para ello vamos a crear dos componentes, usuarios y usuario. Usuarios va a manejar la lista de usuarios y usuario va a manejar el usuario en detalle. También vamos a crear las rutas para que todo esto funcione. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a abrir mi proyecto y en el proyecto tengo mi app module y mi componente principal. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo componente que se llama usuarios. Entonces el componente lo va a generar desde el ngCli component llamado usuarios. Listo. Entonces al crear el componente, él me crea una carpeta usuarios con todos los archivos del componente y me lo añade en nuestro modelo automáticamente. Entonces usuarios component ya está añadido allá y ya me lo trae desde acá. Lo podemos ver, acá está ya el usuarios component. Ok, entonces respecto al usuarios component, entonces para ver si funciona, entonces vamos a nuestro componente principal y lo primero que voy a hacer es que esta parte superior va a ser nuestra plantilla, es decir, el título y la imagen va a ser la plantilla y todo va a funcionar en la parte inferior. Entonces para probar que funciona nuestro componente, lo primero que le voy a dar es app usuarios. ¿Por qué app usuarios? Porque el componente, si yo abro usuarios component, el componente, el selector se llama app usuarios. Si yo cambio este selector, tengo que cambiar esta parte también, esta etiqueta. Entonces vamos y miramos y ya nos dice que usuarios works. Usuarios works es lo que pone por defecto Angular cuando creamos un componente. Entonces ya miramos que está usuarios works. Yo esto lo voy a cambiar por listado de usuarios. Listado de usuarios. Entonces ahora lo que voy a hacer es que en el componente voy a poner unos usuarios y los voy a listar. Yo tengo mis notas unos usuarios, los voy a copiar y los voy a pegar para que ustedes no vean que yo cómo copio cada uno de los usuarios. Entonces tengo 9 usuarios. Cada usuario tiene un ID, un nombre y un apellido. Entonces voy a empezarlos a listar en el usuario, en el listado de usuarios. Voy a crear un listado. Los voy a empezar a recorrer con ng4 y voy a empezar, le voy a decir que usuario of usuarios y solamente voy a mostrar el nombre del usuario. Entonces ya de esta forma solamente tengo el nombre del usuario mostrándolo y si miramos ya aparece la lista de usuarios y aparece el nombre de cada usuario. Entonces, pero yo esto no lo quiero hacer acá, eso simplemente lo hice para mirar si funcionaba nuestro componente de usuarios. Yo lo quiero hacer solamente cuando vayan a la ruta usuarios. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a nuestro módulo y vamos a empezar a añadir las reglas para que haga o para que funcione de esa manera. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es importar dos módulos, router module y routes. Esto lo importamos
de Angular de los módulos que Angular tiene. Entonces voy a crear una constante que va a llamar routes, de tipo routes, y que va a ser igual a las reglas que le vamos a asignar. La primera regla que le vamos a asignar es que cuando el path sea usuarios, vaya al componente usuarios component. Y esto, para que funcione estas reglas, tenemos que poner los imports gracias al módulo router module. Entonces escribimos el router module y le decimos que for route, para las rutas, vamos a poner nuestra constante rutas. Ok, entonces ya de ese modo nos va a empezar a manejar las rutas que solamente vaya a usuarios, a los usuarios component solamente cuando vaya a usuarios. Pero entonces acá tenemos en nuestro app component, tenemos que quitar los usuarios o la etiqueta usuarios que tenemos ahí y dejar solamente una que se llama router outlet. Esa etiqueta acá, todo lo que va a ir dentro de esa etiqueta es lo que la ruta nos va a enviar. Si nos envía los usuarios, si le damos en navegador usuarios, pues él nos va a enviar a usuarios component y va a entrar y va a mostrar usuarios component, lo que haya dentro de usuarios component en esta ruta. Si vamos y miramos el navegador, si yo le doy en la página principal, no me aparece nada. Y si le doy en usuarios, ya me aparece los usuarios como tal. Entonces ya nuestro primer componente nos está funcionando. Ahora vamos a crear en esta parte, o vamos a hacer un paréntesis y vamos a crear un servicio. El servicio lo vamos a crear con el fin de que manejemos los usuarios todos dentro de un servicio. Entonces vamos a crear un servicio independiente para simular que todos los usuarios estuvieran viniendo de un API externo. Entonces voy a crear nuestro servicio que se va a llamar también usuarios. Listo. Entonces ya acá nos creó dos archivos nuevos que se llama usuarios services. Yo voy a crear una carpeta para manejar el orden y voy a mover los servicios para la carpeta. Ahora, como vamos a utilizar los servicios en nuestro módulo, pues en el módulo tengo que decirle que voy a utilizar usuarios services. Y él en providers, y él me lo importa automáticamente. O mi ID me lo importa automáticamente. Listo. Ya tengo nuestros módulo usuarios services. Entonces en usuarios services voy a pasar los usuarios que tengo en el componente. Voy a pasar de acá y lo voy a poner en usuarios services. Y voy a crear un nuevo método que se va a llamar getUsuarios. Listo. Y en usuarios component voy a crear una variable usuario y le voy a decir, voy a crear en el constructor, voy a decir que voy a utilizar el usuario service private usuarios service usuario service. Él me lo importa automáticamente.
le voy a decir acá que this usuarios es igual a this usuarios service. Esto simplemente lo hice para simular una API externa. Entonces miramos si nos está funcionando. Nos debe funcionar de la misma manera. Listo, nos funcionó de la misma manera, perfecto, pero ahora más organizado, manejando un servicio para los usuarios. Listo, ahora lo que voy a hacer es crear otro nuevo componente. Entonces voy a crear el componente usuario. ng generate component usuario con singular, en singular. Listo, entonces al crear el nuevo componente, él me creó ya la carpeta usuario con el componente como tal. En este componente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar el usuario en específico. Pero para ello, entonces primero tengo que generar la ruta. Voy a añadir la ruta y le voy a añadir otra regla a la ruta. Entonces, ¿cuál es la nueva regla? Le voy a decir que si acá podemos añadir todas las reglas que queramos, que si el path es usuarios / el ID del usuario, entonces me vaya al componente usuario component. De este modo, entonces ya tenemos una nueva ruta. Si vamos y miramos el navegador, la ruta usuario sigue funcionando de la misma manera, la del home sigue funcionando de la misma manera, y usuario 1, entonces aquí me envía al componente usuario, pero aquí en el componente usuario solamente me está mostrando usuario works, que es lo que por defecto trae Angular. Entonces lo que tenemos que hacer es primero capturar el ID, ir a encontrar el ID del usuario como tal y mostrarlo. Entonces vamos al usuario component, y en usuario component tenemos que traer, lo primero que vamos a hacer es traer el obtener el ID. Entonces primero vamos a crear una variable que se va a llamar route, que es de tipo activated la ruta activa, activated route. Entonces el objetivo es que nos traiga la ruta que está activa, y con esto ya podemos encontrar el ID. Le decimos this route con esto ya tenemos el ID actual. Entonces obtenemos el ID actual o el valor ID que nos llegó, y entramos. Ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar un usuario en específico, pero entonces tenemos que crear un método acá en usuarios service, para que nos encuentre el método. Entonces voy a crear un nuevo método que se llama getUsuario, y va a traer un ID. Este getUsuarios nos va a retornar solamente un usuario en específico. Entonces le voy a decir que vaya a getUsuarios y encuentre usuario ID que sea igual al ID. Entonces lo que hemos hecho acá simplemente es traiga a todos los usuarios y encuentre el usuario
que el ID sea igual al ID que está recibiendo. Y en usuario component voy a crear una variable de tipo usuario, que debe ser de cualquier tipo, perdón, y le voy a decir que vaya y me traiga el usuario o lo iguale a this usuario services. Bueno, entonces para que nos funcione el servicio usuarios tendríamos que también llamarlo acá arriba como hicimos en usuario component. Entonces le decimos que usuarios service, ¿de qué tipo? De usuario service, y aquí él me lo importa automáticamente. Le decimos que vamos a llamar el método getUsuario y le vamos a enviar el ID, pero lo vamos a convertir en número porque acá él lo obtiene, es como un string. Entonces tenemos que convertirlo en número porque allá le dijimos que iba a ser un número. Entonces ya teniendo el usuario en el usuario component, ya teniendo el usuario, entonces lo que vamos a hacer es simplemente mostrar el usuario. Le voy a decir, voy a borrar esta parte, voy a crear un div el ID con usuario.id, también voy a mostrar el nombre y el apellido. Si vamos y miramos, ya el usuario 1 me aparece ID nombre Andrés, apellido Velázquez. Si yo le doy usuario 5, me aparece Frank Salinas con el ID 5, que son los usuarios que están en usuario service. 1 Andrés Velázquez y el 5 Frank Salinas. Ahora lo que vamos a hacer pues es que los usuarios, cada vez que le demos clic encima de cada uno, pues nos lleve a la página del detalle de cada uno. Entonces tenemos que implementarle un link a cada uno de ellos. Entonces vamos a ir a nuestro usuarios component, al HTML, y voy a modificar esta parte. Le voy a decir que cada uno va a ser una etiqueta va a ser un link y voy a utilizar un router link. Y el router link va a ser igual a usuario y le voy a enviar el usuario.id. Entonces le estoy diciendo que va a ser usuarios y le voy a enviar usuario.id. Entonces vamos a mirar y si refrescamos pues ya aparecen como links y ya cada vez que le demos clic a uno pues nos lleva a la página de cada uno. Entonces eso es todo por ahora, amigos. Espero que les haya gustado este tutorial
si le pueden dar like en el video, se los agradecería muchísimo. Y los que quieran ver más tutoriales de este tipo, pueden suscribirse en mi canal. Muchas gracias.